Buenos días a todos y a todas. Soy José Gago y voy a ser la persona encargada de hablaros en esta charla de un makerspace en el quirófano. No voy a empezar hablándoos mucho de mí. Creo que lo mejor es que me conozcáis a lo largo de esta charla y que luego saquéis vuestras conclusiones. Así que si no os importa, pues voy a empezar hablando un poco de esta primera foto de presentación, ¿no? Y del título de la charla, de un makerspace en el quirófano. Creo que decir que es un makerspace, sobre todo para aquellos que no estéis un poco metidos en el mundo maker, es sencillo, ¿no? Porque es un makerspace, yo para mí, es aquel lugar donde se juntan los makers. Y ahí ya está, eso para mí ya se define, ¿no? Y ya está. Definir qué es un maker es más complicado. Y yo creo que se podría hacer solo una charla, solo dedicar incluso una hora o más a intentar definir qué es un maker. Así que, de nuevo, estáis en la Maker Fair. Creo que mejor oportunidad para que vosotros mismos y mismas defináis qué es un maker, no la vais a encontrar. Mirad a todo el mundo que participa en ella y sacad vuestras conclusiones de qué es un maker. Así que ahora yo me voy a centrar en mi parte, que es conectaros este mundo maker, este maker space, con el mundo del quirófano. Para ello, pues, un breve resumen de qué me llevó a conectar estos dos mundos, y es que yo ahora mismo estoy a una semana, estoy a un día de acabar la carrera de medicina. Yo empecé medicina hace 6 años en la Universidad de Santiago, y eso, típico momento en el cual una persona joven llega con sueños, ilusiones a un lugar y empieza las clases, empieza el mundo universitario, empiezas a estudiar y te quedas con ganas de más, con ganas de más de ciertas cosas, ciertas inquietudes que no acabas de rellenar, ciertos conocimientos que no acabas de conseguir y sencillamente los empiezas a buscar fuera, ¿no? Eso fue un poco como entré en contacto con la cultura maker. Esto fue más o menos hace 6 años y medio, 6 años, creo recordar. Mi memoria tampoco, a pesar de lo que parezca, no es la mejor del mundo. Conocí el mundo maker y lo conocí a través de la primera Mini Maker Fair que se hizo, como me acuerdo, que se hizo en Área Central aquí en Santiago. Fue una experiencia increíble, fuimos un montón de compañeros míos de la propia facultad, hicimos una asociación de divulgación científica y fuimos con un proyecto de comunicación muy guay. Y fijaros si nos impactó el mundo maker, que repetimos. Y aquí ya estamos en, no la Mini Maker, ¿no? Sino ya en una Maker Fair, allí en el Palacio de Congresos, que fue una auténtica pasada. Si os fijáis, abajo a la izquierda hay un stand que pone Science Fair y ahí estamos todos, ¿no? Todos los que nos juntamos para llevar a la Maker nuestras experiencias, llevar divulgación científica. Y aquí me voy a parar un poco a hablaros de eso cómo impacta, ¿no? Porque hasta que vas a una Maker, no te das cuenta de lo que es una Maker. Y hasta que conoces la cultura maker tampoco entras en esa dinámica. ¿Por qué? Porque al final sí que es cierto que llevar tu stand, organizar al equipo, hacer un montón de experimentos, programarlos, diseñarlos, y luego estar horas y horas de ese día, o de, bueno, de varios días, que eran varios días, como veis, rodeados de gente, comunicando lo mejor que puedes, lo que llevamos, con toda la energía que queda, que yo recuerdo que todos acabamos fatal de la garganta, es una experiencia increíble. Pero además de eso, una de las cosas más valiosas que tienen las makers, tanto como visitante como participante, es la gente que tienes alrededor, ¿no? Es entrar en contacto con otros makers que hacen cosas radicalmente diferentes a ti, porque eso es lo bueno de las Maker Fairs, que sí que es cierto que está el mítico meme, ¿no? De las impresoras 3D, ¿no? De que todo el mundo va con impresoras 3D. Pero lejos de eso, hay gente muy diferente, que hace cosas muy diferentes. Te puedes encontrar desde artistas que se centran en la parte eso, más de la pintura y de la escultura, luego te encuentras a los divulgadores científicos, luego te encuentras a las impresoras 3D, por supuesto. Luego te encuentras a gente que ya da el paso y va al mundo de la empresa, ¿no? Intenta escalar su idea y hay una diversidad enorme. Entonces, tú de eso, quieras o no, te vas nutriendo, ¿no? Y vas aprendiendo de todo eso. Y además en este mundo también conocí, por ejemplo, a la gente del Recuncho Maker, que realmente fueron, entre comillas, mis maestros, ¿no? Junto a Marcos Enrique, que me dieron a conocer todo este mundo, porque yo venía de un lugar, si bien sabía de ciencia, entre comillas, ¿no? Me faltaba totalmente la parte tecnológica. Y yo creo que lo que me permitió, sobre todo la cultura maker, como veis, mirad este espacio, ¿no?
fue desde un conocimiento poco técnico por mi parte y desde, bueno, o sea, desde una ignorancia bastante grande, saber de tecnología, poder dar el paso, poder aprender de programación, poder aprender de electrónica, de impresión 3D, de arte, de cómo a otras personas les surgieron ideas, cómo las llevaron a cabo. Pues todo eso me lo permitió la cultura maker. Y, y eso quedó ahí, ¿no? Va quedando ahí. Cada año, oye, llevamos cosas nuevas. Porque fijaros, esto fue el año aquí del Palacio de Congresos y fijaos si innovábamos, que yo recuerdo que hicimos una especie de simulación espacial ahí con pantallas, con un proyector, pero nosotros siempre queríamos dar el cante, así que bueno, vestimos a la gente de astronauta y nos pusimos a tocar a David Bowie, ¿no? A guitarra y eléctrica y violín. Entonces y ganamos este año la Maker Faire. Entonces, eh, imaginad toda esa experiencia, todo el impacto, esos días de cansancio, ese nerviosismo, fabricar este disfraz y todo eso, ganar la Maker Faire y e inmediatamente después volver al aula. Y yo, madre mía, qué mala fecha, tengo los exámenes ahora, centramos en estudiar, ahora absorber todo esto. Y yo me puse a absorber eso, la parte que me tocaba, ¿no? La parte médica, la parte biotecnológica, la parte química, la parte física, estudiar. Pero siempre te quedas con ganas de más. Así que volvimos a la Maker, ¿no? Reproducimos nuestro formato de stands, de estaciones ahí temáticas de ciencia. Esta foto mola porque ya es como muy al final, fijaros cómo están las mesas ya destrozadas de nuestros experimentos, pero mirad a la gente, mirad a los niños, atendiendo, este es mi compañero Xavi, em, para aprender. Porque es que eso también es una cosa que tú notas en las makers, sobre todo de vosotros, del público, ¿no? De la gente que viene. Y es que la gente va a aprender. Siempre hay curiosos, pero yo creo que el porcentaje de personas que va con la idea muy clara de llevarse algo, o sea, no de robar, de aprender, es enorme. Y tú como expositor, como persona que vas allí a compartir, es impresionante. Entonces, eso es un poco ambos puntos, ¿no? Los otros makers con los que haces comunidad, pero también la gente que vaya a nutrirse, con los que también al final arrastras, ¿no? A la comunidad maker. Y fijaros como al final una cosa bebe de la otra, sí, ya que este año, ese año, porque nos calentamos y precisamente con esa parte un poco de artesanía, esa parte de electrónica, esa parte de programación, mirad qué montamos. Nos montamos un simulador de transbordador espacial, que quisimos ya dar el salto, dijimos, este también queremos que sea el año, así que nos calentamos y montamos esto, un, un transbordador espacial. Ahí tenéis ahí también una foto de cómo es por dentro, ahí súper chulo, bueno, súper de los años 80 también lo hicimos, porque no estábamos en plan SpaceX, no estábamos en plan tan diseño. Y fue una pasada. Ya no solo para nosotros, que vamos, nos hartamos a jugar con él, sino también por la gente, y por los niños, por los padres, por todo el mundo, las personas mayores que vinieron por allí también a intentar pilotar. Fue una pasada. Reproducimos el formato y al final esto es lo que se suele decir, ¿no? De think outside the box y, o sea, piensa fuera de la caja. Y fue algo parecido, ¿no? Porque todos los que íbamos ahí éramos estudiantes de medicina, estudiantes de biología, estudiantes de química. Es decir, todos muy encasillados, muy de ciencia pura, entre comillas, la medicina no es una ciencia, pero metidos un poco en estas casillas y nos metimos a hacer un transbordador. Y claro, esa experiencia, imaginaros, aprendimos de fontanería, porque había había que hacer de cosas de cobre para subir la puerta, aprendimos de pintura, aprendimos de electrónica al hacer todo el cableado, aprendimos de programación para poder hacer que el panel de control se juntase con el simulador, aprendimos muchísimas cosas, porque al final la clave del proyecto, ¿no? De Science Tech y de todo lo que hacíamos era esta, era aprender. Y el proyecto siempre giró en torno a aprender. Y además, mirad lo felices que estábamos ahí disfrazados de astronautas. Bueno, lo pasamos increíble. Yo recuerdo esos cascos horribles de astronauta. Horribles no, ¿eh? Me refiero a horribles el proceso de hacerlos, eran preciosos. El día anterior a las 4 de la mañana,
pegando las láminas, porque ya no me daba la cabeza para pensar cómo hacer la figura que yo quería semiesférica. Bueno, qué pasada. Y fue precioso. Y aprendimos muchísimo. Y de nuevo, esto es lo que te encuentras en una maker, ¿no? Millones de personas, cada una con sus ideas, cada una con su forma de hacer las cosas y de pensar, porque veréis que luego también eso mola un montón de la comunidad maker, que hay muchísimo debate del open source, de que las patentes, de cómo se hacen, deberían hacerse las cosas. Y eso muchas veces la gente lo ve como algo negativo, ¿no? El tema que una comunidad esté eh, fragmentada, no opiniones, y en ese tipo de cosas, pero al final yo creo que eso es lo que más enriquece, porque al final no es tanto la división de opiniones, sino que en una comunidad pueda existir debate, un debate abierto es lo que luego genera cosas nuevas. Y yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que luego tenemos también de esta comunidad. Y como os decía, aterricé otra vez en mis prácticas, aterricé en medicina, y yo me encuentro esto. Me encuentro un quirófano, esta es un quirófano de cirugía laparoscópica, esta es una foto, no es mía, ¿eh? Esta la saqué, es una foto abierta que saqué de un banco de imágenes, y viví una experiencia que me marcó bastante, porque en una operación de cáncer de colon de mucha, mucha dificultad, que yo viví hace 3 años, que bueno, 3 años y medio, casi 4, me impresionó esa operación porque todo lo que se podía hacer bien se hizo todavía mejor. Fue realmente una pasada. Y, sin embargo, días más tarde, la paciente murió. Y esto me llamó, claro, me impactó muchísimo, me llamó mucho la atención, como a pesar de hacer todo perfecto, se podía fracasar. Así que dije: "¿Qué ha pasado? O sea, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido?". Bueno, la razón, fue una infección del sitio quirúrgico, que es algo que ocurre, de hecho, en una de cada 10 operaciones en el sistema sanitario español, según el EPINE, y según en otros lugares es todavía más frecuente. No siempre acaba en un desenlace tan fatídico como la muerte, pero tiene efectos adversos. Es decir, efectos adversos, tiene efectos secundarios tener una infección de esos tipos. Te deja unas secuelas, ya sean en la distancia un poco de la herida quirúrgica o aumentar el tiempo que estás hospitalizado y eso, en el peor de los casos, la muerte. Todo eso no solo aumenta el presupuesto sanitario, sino que nos pone en peligro y nos daña y provoca sufrimiento a los pacientes. Así que dije, ¿y esto cómo se puede solucionar? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para solucionar esto. ¿Yo qué puedo aportar? Porque es cierto que hay antibióticos, que hay profilaxis antibiótica, que hay técnicas de asepsia, de desinfección muy estrictas que intentan evitarlo, pero sin embargo siguen ahí. Así nació Bactidec. Bactidec es un detector espectrofotométrico que es capaz de cuantificar bacterias en tiempo real. Y os voy a explicar todo esto, porque creo que es muy interesante. Bactidec es un aparato, es una tecnología parecida a un termómetro, vamos a visualizarlo, que es capaz de, al posarlo en un punto en concreto de nuestro tejido, no tiene por qué ser tejido humano, no tiene por qué ser un ser humano, puede ser una mesa incluso, es capaz de decirnos en tiempo real cuántas bacterias hay en ese punto, decirnos la concentración de bacterias. Si hay, pues, 2 billones de bacterias, pues aquí 2 billones de bacterias o 2 millones, y eso es muy valioso porque no hay otra tecnología que lo haga, porque es muy simple, y yo creo que cuanto más simple es un aparato, más posibilidades tiene, y nos permite tener una información clínica tremendamente valiosa que en otras condiciones no existe. Y de esa forma lo utilizamos para anticiparnos y prevenir las infecciones del sitio quirúrgico. Y hoy diréis, vale, José, preciosa, preciosa historia, pero ¿y el mundo maker? Claro, es que esto empezó en paralelo, con esta historia que os cuento en paralelo de medicina y el mundo maker. Porque yo dije, vale, ojalá yo poder solucionar este problema. Yo creo que en primer lugar, la confianza de poder pensar una solución para un problema como este y la metodología y las herramientas me las dio el mundo maker. Yo venía de hacer esos proyectos de divulgación, de gestionar un equipo, de meterme en tecnologías o en temáticas que no eran del todo mi especialidad. Y me atreví. Y eso lo saqué del mundo maker. Y una vez
entras ahí, pues lo que hice fue hacer algo que hay que hacer, y es hablar con gente que sabe mucho más que tú. Me fui a hablar con el catedrático de bioquímica de la universidad para que me explicase de espectrofotometría, que precisamente fue la tecnología que seleccioné para hacer este prototipo, porque en clase la dimos, en clase dimos cómo funciona la pulsioximetría. Entonces me quedó un poco en la retina, ¿no? La idea de cómo funciona esa tecnología, de emitir luz, que rebote contra una molécula, captas lo que rebota, lo restas, y la diferencia te permite catalogar la materia, catalogar las moléculas. Eso es lo que hacemos con Bactidec. Pero luego, claro, dije, vale, tengo la parte un poco de la espectrofotometría cubierta. ¿Ahora con quién hablo? Pues hablé con Enrique Comesaña, que es un maker en tanto que maker, una persona maravillosa, que fue también la que me ayudó a hacer la parte electrónica del dispositivo, a programar ese primer boceto del prototipo para que marcase la cantidad de bacterias, me ayudó a la parte de electrónica a ver cómo visualizarla, cómo montarla, y fue una experiencia maravillosa. Me acuerdo de aquel sábado que nos echamos, yo creo que ni comimos ese sábado desde la mañana hasta casi la noche haciendo el prototipo. Lo pasamos genial y siempre les estaré agradecido. Claro, ya de repente me di cuenta que tenía la electrónica, tenía la parte más científica, y simplemente dije, bueno, pues me falta la parte, la carcasa. ¿Qué vamos a utilizar siendo makers para hacer una carcasa? Por supuesto, la impresión 3D. Yo tenía la suerte de una Maker Faire, de ganarla. Tenía una impresora 3D en casa, así que bueno, sin más, diseñamos la carcasa, lo diseñé junto a mi hermano, que sabe muchísimo, muchísimo más que yo, de impresión 3D, así que nos pusimos y salió esta carcasa tan maravillosa. De hecho, ya os digo, yo creo que una de las cosas más importantes que también te llevas del mundo maker, y que yo creo que para la vida hay que tenerlo en cuenta, es buscar a gente que sabe más de ti, o sea, que sabe más que tú, y hablar con ella y pedir ayuda. Y es una pasada lo del mundo maker, ¿eh? Yo recuerdo el transbordador espacial, hubo un momento en el que nos fallaba y se soltaba un cable, y pedíamos ayuda y nos venían 10 makers de la Maker Faire allí con los soldadores preparados a soldar, a discutir entre ellos de cuál era la mejor forma de soldar. Bueno, fue una pasada. Echas unas risas increíbles y la gente siempre está para ayudar. Y así nació Bactidec. Este diseño que veis delante vuestra es un diseño 3D que surgió de más de 200 entrevistas. Hicimos a sanitarios, desde a médicas, a gerentes, a enfermeros, a auxiliares, y así surgió este diseño, con 2 luces, una pantalla y un único botón. Porque eso mola un montón, ¿no? Está bien crear, pero cuando en este caso creas para otros, solucionar un problema que no solo es tuyo, es importante salir y preguntar a las personas que viven ese problema, cómo les gustaría que fuese la solución, cómo la puedes adaptar a ellos. Y eso es lo más importante, ¿no? Y yo creo que también por eso este prototipo, este proyecto tuvo tan buena acogida, porque dedicamos un año solo a la idea teórica, luego casi medio año a entrevistas y a delimitar y analizar bien qué problema queríamos solucionar y de qué manera, y luego fue el prototipado. Y bueno, aquí me tenéis, ¿no? Es la foto que de presentación de esta charla. Este soy yo con Bactidec defendiéndolo en, en Madrid, al volver de Silicon Valley, por un programa que se llama Programa Explorer, que es un programa de emprendimiento que es prácticamente el más importante a nivel nacional. Gracias a ganarlo a nivel local, tuve la oportunidad de irme a Silicon Valley, pues a entrar en contacto con las principales empresas de ese mundo. Estuve en Facebook, estuve en Google, ver cómo se hacen allí las cosas, ver un poco la meca, ¿no? De las principales startups a nivel mundial y compararlas con la mía. Y yo como una hormiguita, ¿no? Ir cogiendo ideas para la mía. Y así se fue construyendo poco a poco el proyecto. Luego tuvimos la suerte que al volver hicimos ese pitch delante de todo el jurado, del público, y ganamos a nivel nacional el programa Explorer. Y por supuesto, creo que fue al año siguiente ganamos aquí, por eso estoy aquí, la Maker Faire, las jornadas profesionales de la Maker Faire con este proyecto que aquí sigue. Y eso te marca. Y concretamente hacer un proyecto de este tipo tecnológico, profundamente tecnológico, siendo, entre comillas, médico, no es común, pero en potencia. La capacidad que a mí me da para solucionar problemas que me van a aparecer en el futuro es enorme. Y al final la motivación última que tú sacas para hacer, pues como hacía divulgación científica o en este caso para hacer este tipo de tecnología,
es el fin social. Es que gracias a ti, gracias a esa tecnología, se van a salvar vidas, ¿no? Y eso te mueve. Y a muchos makers, ¿eh? Hay muchísimo fin social en el mundo maker y eso es lo que también te mueve. Así que bueno, esta es la historia, os he querido narrar poquito a poquito, con mis anécdotas, ¿no? Cómo fui viviendo el mundo maker, cómo me impactó, cómo viví mi carrera y el desenlace final actual, no final, sino actual, de cuando ambas cosas se fusionaron. Así que ahora me quedo con mi consejo final, que van a ser dos. El primero es que nutriros de la maker, ¿no? Tanto makers como no makers, porque aporta muchísimo. Yo creo que cada vez, yo siempre he ido a las makers, aunque no participase, a coger ideas, tengo así una libreta donde yo recuerdo, apunto todo, cojo todos los contactos, porque quieras o no, un año, 2 años más tarde, al día siguiente, la vas a utilizar ese conocimiento y esos contactos, y vale la pena tenerlo. Y otro consejo, que es mi consejo final y es uno que me gusta dar, es tened cuidado con los proyectos, sobre todo cuando son muy grandes, sobre todo cuando son como en otra gente, porque siempre trabajad en equipo, siempre que podáis trabajad en equipo, pero cuidado con vuestra vida personal, cuidado con vuestra vida familiar, vuestras amistades, porque es fácil morir aplastado por vuestros propios proyectos. Y no morir aplastado por ellos es un arte que hay que practicar, un arte en el que hay que fallar. Pero es importante saber hacer balanza, ¿no? Y no dejarte arrastrar por un proyecto hasta el punto de que te quite las demás cosas y no puedas vivir otras cosas, porque al final cuanto tú más vivas, más vivirá tu proyecto. Esto es todo. Muchísimas gracias. Pues yo espero que os haya gustado. He dejado en el tintero anécdotas también que he pensado que no eran tan guays como las que os he contado. Estoy encantado de responder alguna pregunta o algún comentario que queréis hacerme. Si esta es una pregunta, lo de en qué punto está ahora Bactidec. Vale, Bactidec empezó siendo eso una idea, luego fue en el Explorer entró siendo un prototipo casi funcional. Salimos ya del Explorer siendo un prototipo funcional. Hemos estado en una en Incubatech, una incubadora maravillosa, en la que trabaja gente maravillosa, aquí en Santiago, y no le hemos podido sacar todo el jugo que queríamos, ya como empresa. Ya Bactide como un producto comercial y como una empresa, como una startup ya funcional. Y todo esto ocurrió porque vino el COVID y nos dijo: "Buenas tardes, venimos a romper vuestros esquemas y vuestro roadmap". Y y aquí sí estamos. Entonces, Bactide ahora mismo es una startup con un prototipo funcional y que está, bueno, pues ahora mismo a la espera de, sobre todo, estamos ahí pivotando entre ser nosotros quienes lo fabriquemos y lo comercialicemos o hacerlo en colaboración con otra empresa ya especializada, ¿no? Una casa que ya esté especializada en esta tecnología médica y en comercializar estos aparatos. Entonces, ¿en qué estado está? Bueno, pues está a punto de salir del horno, ¿no? Yo creo que más pronto que tarde lo veremos en los hospitales y lo veremos comercializado. Lo bueno es eso, como mensaje, ya que ya funciona el aparato y que estamos en esa delicada parte que no a todo el mundo le gusta, ¿no? De ya hacer eh, negocios, entre comillas, de buscar la forma de llevar ese prototipo al mercado. Porque esto también me lo pregunta muchísima gente, ¿no? De, ya, pero José, eres un maker, pero estás en una empresa, ¿no? ¿Cómo es compatible la empresa y el mundo maker? Bueno, esto es un debate muy guay dentro del mundo maker. Y el punto es, yo como maker, sí que es cierto que con el open source y con ciertas cosas sí que puedo llevar a la sociedad, que es mi objetivo, transmitir el objetivo em, en- a la sociedad, ¿no? Transmitir este aparato a la sociedad. ¿Cómo lo hago? Open source, ciertas cosas lo puedo utilizar. Pero en el mundo médico, en un mundo donde necesitas una casa que te lo fabrique, necesitas cumplir unas garantías, y todo es un poco caro, entre comillas, la startup para mí fue la solución, ¿no? Fue intentar yo controlar todo ese proceso, asegurando ciertas cosas de productividad, ciertas cosas en la venta, haciendo que sea alcanzable por todo el mundo, este tipo de aparatos, y utilizar precisamente las patentes para proteger el aparato. Porque un proyecto como este,
Si me lo quedo yo, si me lo quedo en casa o si lo hago a pequeña escala, pierdo la escalabilidad y el impacto de ayudar a muchísima gente, no solo en España, en Galicia o a nivel mundial, ¿no? Y es por eso que surgió este tema de la startup y de comercializarlo de esta manera. Luego me preguntáis, ¿cómo sería la universidad pensada por José Gago? Puf, ¿qué creéis que te falla el sistema para que esta transversalidad no surja desde dentro? Bueno, es muy complicado, ¿no? Yo he tenido la suerte de dar clases a niños, he tenido la suerte de dar otras charlas también a niños, a gente joven, he tenido la suerte de estar en la universidad, de ver lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, diseñar una universidad por mí, complicadísimo. También tengo este alma científica, ¿no? De yo puedo diseñar una universidad, pero luego yo me pondría a recoger datos para avalar mi diseño. Y si no funciona, si veo que no consigo los objetivos que me gustaría, que yo creo que en algunos no se está consiguiendo, pues pivoto, ¿vale? Pues cambio el diseño de universidad, que no creo que sea descabellado. Pero también hay un miedo, y es que también hoy en día, cuando hablamos de cambiar la universidad, a veces hablamos de adaptarla al mercado, y eso es muy peligroso, porque claro, si adaptas a lo que se consume, adaptas a lo productivo, a lo mercado, lo que te da beneficio, pierdes cosas valiosísimas de la universidad, cosas que a priori igual no te dices, no son útiles, no, sí son útiles. No, la filosofía es muy útil. La, la filología es muy, hay un montón de cosas súper útiles, súper productivas, que como no son ciencias o no son capitalizables, pierde la importancia y no debería ser así. Entonces, ¿cómo sería pensada por mí? Bueno, las- la universidad por definición es un ente democrático, pero lo que yo me gustaría que fuese más democrático es la enseñanza, ¿no? Es la clase. Normalmente los planes de estudio, tú cuando vas a una clase o una asignatura ya están predefinidos y se sabe lo que hay que dar. Y yo creo que estoy relativamente de acuerdo. Tú tienes que tener una idea de lo que va a incluir esa asignatura, pero adaptarla a la gente que tienes delante, a los alumnos, creo que a veces es importante, porque ¿de qué sirve dar un tema si apenas vas a llegar de 20 a 17 alumnos? ¿No es a veces más útil hacer partícipe a los alumnos de qué les interesa dentro de ese tema, de qué les gustaría y de qué forma les gustaría que le hablases de ese tema para hacérselo llegar? Porque al final tú ves, y yo lo viví en mi carrera, la gente está súper encantada de participar. No son todo el mundo a veces dice los profesores, yo recuerdo los estudiantes que pasan de todo, no sé qué, y yo veo todas las veces que ha habido oportunidades de participar, de pensar, de aportar cómo nos gustaría que fuese algo, y ha participado muchísima gente, y ha habido encuestas, y más de 400 personas hemos intentado aportar ese grano de arena. Entonces, una clase más democrática, ¿no? Una transmisión del conocimiento más democrática, en el que tú puedas decir: "Oye, pues este tema me interesa, me gustaría hablar de esto, me gustaría igual hablar de esta forma". Y, sobre todo, dar tiempo libre, ¿no? Dar tiempo libre para hacer estas cosas como la Maker, porque yo hacer todo este tema de Bactidec, hacer todo este tema de la Maker, que lo cuento así de forma tan divertida, al final no fue fácil. Significó tener que organizar mis estudios, organizar cosas muy complicadas dentro de la universidad, mi asistencia a clases, y no me fue nada fácil juntar una cosa con la otra. Y es curioso, porque tú los estatutos del estudiante, o sea, digamos en nuestros derechos, está el deber y el derecho de hacer actividades transversales, adquirir estos conocimientos, eso está recogido. Y sin embargo es prácticamente imposible con los horarios y los deberes deberes de en plan, de estudiar exámenes, así que tenemos que llevar a cabo. Y yo porque estoy un poco así, ¿sabes? Un poco me meto en estas cosas, pero muchísima gente de ScienceTech no ha podido participar, o ni siquiera piensan hacerlo por la avalancha que les supondría hacer todas estas cosas. Entonces, la universidad, hay cosas que van muy bien y que funcionan muy bien, pero hay pequeños detalles que hay que cambiar y sobre todo eso, si quieren de verdad marcar la diferencia en la formación, pues que nos dejen también a nosotros formarnos por nuestra cuenta. Y es más, lo ideal sería que ellos mismos nos dijesen cómo formarnos. Si a mí alguien me viniese a clase y me dijese: "Oye, existe la Maker Faire, ¿por qué no hacéis un proyecto aquí de medicina, de algo, que aprenderéis un montón, ya bajo un poco la presión de asistencia o tal cosa esta semana para que lo hagáis?". Yo creo que ese tipo de detalles marca la diferencia en la enseñanza, ¿eh? Y dar autonomía a los estudiantes marca la diferencia, porque cuando tú eres responsable de tu enseñanza y de ti mismo, marcas la diferencia. Luego, a ver, Carmen Casa pregunta:
Muchas gracias por tu ponencia. No, gracias a ti por escucharla. ¿Cómo valorarías llevar a la cultura maker a los centros de educación? Claro, a mí me encantan estas preguntas porque mi respuesta primera va a ser, yo creo que la cultura maker ya está en los centros de educación. Y si en un sitio está, desde luego es en los centros de educación, porque al final yo las profesoras y profesores que he conocido os buscáis la vida como podéis y eso pasa por hacer vosotros mismos cosas muy complicadas o cosas que simplemente os gustaría tener y no podéis y las hacéis vosotros. Y se hacen de formas muy diversas. ¿Cuál al final, entre muchas cosas, porque ellos al final cada uno tenemos nuestra propia cultura maker, ¿no? Y os vamos a hablar de nuestra forma de verla. La cultura maker te empodera. La cultura maker te da la confianza y la autonomía para llevar a cabo tus propios proyectos. Entonces, un alumno, para motivarlo o para motivarte y para, al final, en la divulgación científica ese es el objetivo, encender la chispa que provoque que al acabar la clase ella misma o él mismo llegue a casa y se interese y siga buscando información, marca la diferencia. Porque si solo nos buscamos transmitir en esa hora de clase información, yo creo que no se está cumpliendo el objetivo, ¿no? El objetivo es transmitir toda la información posible en esa hora de clase, asimilar ese conocimiento, pero generar la chispa que provoque que se busque más luego fuera. Y la cultura maker da eso, ¿no? Te da esa metodología, esa confianza para tú coger una tecnología muy complicada, como siempre son 3D o muy complicada, como es la programación, y hacerla simple, y hacerla accesible, y hacerla para todos. Y luego son tecnologías que tienen tantas utilidades, precisamente por ser tan simples, que que nos permiten marcar estas diferencias. Entonces, en conclusión, yo la llevaría a los centros de educación. Claro, todo siempre tiene sus complicaciones. Yo siempre digo, al final no es tan importante el qué, sino el cómo, ¿no? El cómo llevar esa cultura maker a los centros de educación, cuidándose de no renunciar o no cambiar aquello que se está haciendo bien, ¿no? Porque es que hay muchísimas cosas. Todo el mundo se queja de la educación, todo el mundo se queja de todo. Yo estoy de acuerdo, hay que quejarse de muchas cosas que están mal, pero hay que tener cuidado en cuando se logra cambiar algo, dejar quieto lo que está bien, porque hay cosas que funcionan y están bien. A mí me aportaría. Yo si ahora te dijese, porque yo ahora tengo 25 años, dentro de lo que cabe, hace 7 años tenía 18 años y hace 8 tenía 16. Entonces, ¿qué cambiaría? Eh, a mí me hubiese aportado. Yo tuve la suerte de tener profesores que sin saberlo, entre comillas, sin saberlo, eran makers, ¿no? Que me hicieron participar en proyectos de divulgación científica, en hacer pequeños experimentos, en ir al laboratorio. Eso es ser maker. Eso es, y más en un centro en el cual tienes que buscarte la vida para poder hacer que tus alumnos tengan acceso a ese tipo de cosas. Es tremendamente valioso. Y al final, tú lo puedes preguntar, ¿es cierto que yo me sabré la taxonomía de los reinos animales por clase? Ahora os digo, nunca me ha sido útil a día de hoy. Pero en cualquier caso, agradezco y disfruto sabiéndola, me encanta la taxonomía. Pero de todas formas, yo lo que recuerdo con cariño y lo que si a mí me preguntan, me ha marcado, fue esa hora que estuve en el laboratorio sacando ADN a guisantes, o fue esa otra hora que estuve en química mezclando matraces. Eso te cambia. Y te cambia porque al final, sea profesional o no sea profesional, esa es la realidad de la ciencia o esa es la realidad eh, detrás del mundo al que te vas a enfrentar. Y a veces si tú solo das la biología con clases, das la química con clases, o la literatura la das solo estudiada, para mí, sin críticas, porque esto no suele ser así. Y no marcas la diferencia, transmitiendo al alumno estas experiencias y por tanto no se lo das al mundo real, no lo acercas al mundo real, no generas ese interés e incluso luego se desmotiva, tú te desmotivas cuando entras en contacto con él, ¿vale? Bueno, creo que lo podemos dejar aquí. Os agradezco muchísimo las preguntas, muchísimas gracias por todo. Me ha encantado hablar con todas y con todos. Así que bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias.